Nada, por favor. Ya, por favor, vayan a recoger su práctica. No quiero que se aplacen. Bien, en los problemas de temperatura, entonces nosotros decimos que si T es la temperatura de un cuerpo, T es el tiempo, K es constante de proporcionalidad, C, constante de integración, entonces nosotros vamos a decir, según Newton, otra vez el señor Newton dice que la variación de la temperatura de un cuerpo es proporcional a la diferencia de temperatura del cuerpo y la del medio ambiente. Entonces, es proporcional a la diferencia entre la temperatura del cuerpo y la temperatura del medio ambiente. T sub M, temperatura del medio. ¿Ya? Entonces, Newton nos ha dicho que vamos a tener esa, según la ley del enfriamiento de los cuerpos, entonces se expresa mediante esa ecuación diferencial. O la derivada de t con respecto al tiempo es igual a menos k por t menos t sub m. Bien, entonces, para la primera, esta de acá es para calentamiento y esta es para enfriamiento, ¿no? Porque siempre hay un cambio de temperatura con respecto al tiempo, ¿ya? Ya sea que se enfríe o ya sea que se caliente. ¿Qué pasa si usted lo tiene su refresquito, por ejemplo, en su heladera que está a 1 grado de temperatura? Usted lo saca ahí afuera, allá en su mesa, se calienta, ¿cierto? Entonces hay un proceso. Como también cuando usted agarra agua de la pila y hace su refresquito, lo mete al freezer, que está a -5. Entonces ahí, digamos, ya hay un proceso de enfriamiento. ¿Eh? Bien, entonces vamos a ver que aquí, si esta es la ecuación diferencial, número 1, K por T menos K por T sub M, entonces vamos a tener que la derivada de T con respecto al tiempo más menos K por T es igual a menos K por T sub M. Y esta es una ecuación lineal, ¿cierto? Entonces, ya está dada la ecuación lineal. Y por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer enseguida es hallar la solución de la ecuación diferencial, ¿cierto? Bien, si nosotros vamos a tener A, esto es B, la derivada de T con respecto al tiempo es igual
a menos K por T más K por T sub M. Entonces tenemos la derivada de T con respecto al tiempo más K por T es igual a K por T sub M. Entonces, como ustedes ven, sigue siendo lineal. Bien, ejemplo. Dice, según la ley de Newton, la velocidad, dice. ¿A qué se refiere la velocidad? La velocidad de enfriamiento de un cuerpo en el aire es proporcional a la diferencia de la temperatura del cuerpo y la temperatura del medio. Fíjense, hasta aquí lo único que me está diciendo es que la velocidad con que se enfría un cuerpo es en el aire, ¿ya? Es proporcional a la diferencia de la temperatura del cuerpo y la del medio. ¿Qué quiere decir? Enfriamiento, ¿no? Me está diciendo que se está enfriando en base a esa. El signo menos es por supuesto que se va a enfriar, ¿no ves? Bien, entonces, fíjense, dice, si la temperatura del aire es 20 grados centígrados y el cuerpo se enfría en 20 minutos desde 100 grados centígrados a 60 grados centígrados. Entonces, pregunta, ¿en qué tiempo el cuerpo descenderá? ¿En qué tiempo la temperatura del cuerpo descenderá a 30 grados centígrados? Entonces, yo le pregunto, ¿es un problema de calentamiento o de enfriamiento? Hola, hola. ¿Calentamiento o enfriamiento? ¿Qué dice Alex Quiroz? Calentamiento. ¿Ah? A ver, léanlo. ¿Se calienta o se va a enfriar? Enfriamiento, ¿cierto? Porque va a descender de 100 grados centígrados, va a descender a 60 grados centígrados, ¿no ven? 60 grados centígrados. Entonces se está enfriando, ¿ya? Bueno, según los datos, ya tenemos un enfriamiento ¿ya? Y vamos a utilizar para enfriamiento la ecuación B, ¿no? Entonces vamos a decir que la derivada de T con respecto al tiempo es menos K por
por la temperatura del cuerpo y la del medio ambiente. Entonces, vamos a tener que la derivada de T con respecto al tiempo más K por T es igual a K por T sub M. ¿No ves? Y esa es una ecuación lineal, hemos dicho. Entonces ya está planteada la ecuación número 2. Busco su solución general. Entonces vamos a tener por la ecuación de la solución de una lineal elevada a la menos integral de K por D de T, la integral de elevada a la integral de K por D de T, por K por T sub M por D de T más C. Yo creo que todos saben ya la solución de esa ecuación, ¿cierto? ¿Sí? ¿No? Bien. Entonces, E elevado a la menos K por T, la integral de E elevado a la K por T, por K por T sub M por D de T más C. La temperatura es igual a E elevado a la menos K por T. Si yo integro, esto sería E elevado a la K por T dividido entre K por K por T sub M. Fíjense que estos son constantes, ¿ya? Yo estoy integrando con respecto de T más C. Entonces la temperatura viene a ser a T sub M más C por E elevado a la menos K por T. Y esta es la solución general, ¿ya? Entonces, como ustedes ven aquí, esta K se simplifica, me queda T sub por M, multiplico este valor por este, se anula, se hace 1, me quedaría solamente T sub M en el primer término. Bien, tengo la solución general, pero ¿cuáles son mis datos? Si nosotros leemos que dice se enfría desde 100 grados a 60, vamos a tener como datos la temperatura inicial que era 100 grados centígrados y otra temperatura es 60 grados centígrados. Entonces el tiempo, esto es 0 minutos y se enfría, dice, desde 100 hasta 60 en ¿qué tiempo? En 20 minutos. La temperatura del medio es de 20 grados centígrados. ¿Qué pregunta? La temperatura del cuerpo, no, el tiempo. Lo que pregunta es el tiempo para que la temperatura del cuerpo sea 30 grados centígrados. Esa es mi pregunta. ¿Eh? Los datos son los que están con rosado. Bien, entonces yo aprovecho la solución general, la solución para hacer una solución particular con los datos. Entonces voy a tener buscando la solución particular. Entonces, si el tiempo vale 0, T vale 100 grados centígrados. Entonces vamos a tener 100 es igual a T sub M que vale 20 más C por E elevado a la menos K por 0. ¿No? Fíjense, T sub M vale 20. Entonces vamos a tener 80 es igual a C por
simplemente que C vale 80, ¿no? Porque esto es 1, ¿no ven? Por lo tanto, vamos a tener que la temperatura es igual a 20 más C por E elevado a la menos K por T. La temperatura es igual a 20 más 80 por E elevado a la menos K por T. Tengo otra condición, que T vale 20 cuando la temperatura era 60. Entonces tengo 60 es igual a 20 más 80 por E elevado a la menos K por 20, ¿no? $60 menos 20, 40, dividido entre 80 es igual a E elevado a la menos 20 veces K. Un medio, logaritmo de un medio es igual al logaritmo de E elevado a la menos 20K. Entonces vamos a tener logaritmo de 1 menos logaritmo de 2 es igual a menos 20K por el logaritmo de E. Esto vale 1, esto vale 0. Por lo que K es igual a logaritmo de 2 sobre 20. Entonces, desde aquí yo tengo que la temperatura es igual a 20 más 80 por C por E elevado a la menos logaritmo de 2 sobre 20 veces el tiempo, ¿no? Porque sería E elevado a la menos K por el tiempo. Y entonces esta viene a ser la solución particular. ¿Ya? Ya encontré los valores de K y encontré los valores de la constante, el valor de la constante de integración. Entonces esto viene a ser la solución particular. Bien, obtenida la solución particular, a través de esta solución particular, fíjense, lo que yo no conozco es T y K. Entonces, vamos a tener aquí en ese valor hemos reemplazado el P sub M igual a 20, ¿no ven? Bien, cuando yo obtengo la solución particular, yo puedo contestar cualquier pregunta. Y yo puedo decir, ¿qué tiempo pasó para que la temperatura del cuerpo sea 30 grados centígrados? Entonces, yo voy a tener 30 es igual a 20 más 80. Lo vamos a hacer aquí más abajo. 30 igual a 20 más 80 por E elevado a la menos logaritmo de 2 sobre 20 veces el tiempo. 30 menos 20 son 10, dividido entre 80, igual a E elevado a la menos logaritmo de 2 sobre 20 veces el tiempo. Si yo aplico logaritmo de 1 menos logaritmo de 8, ¿no? Porque saben que el logaritmo de A sobre B es igual al logaritmo de A menos logaritmo de B. Entonces, si yo aplico logaritmo, esto de aquí se me va con esto. Esto es igual a menos logaritmo de 2 sobre 20 veces el tiempo por el logaritmo de E. Entonces, aquí me quedaría este negativo, con este negativo se me va, por lo tanto el tiempo es igual al logaritmo de 8 dividido entre logaritmo de 2 sobre 20.
Por lo tanto, el tiempo va a ser igual a 20 veces logaritmo de 8 y entre logaritmo de 2. Y esto es en minutos. Si me lo calculan, por favor. ¿Qué tiempo pasó? $60 sale. Entonces, pasó 1 hora. 60 minutos para que la temperatura del cuerpo sea 30 grados, ¿no? Para que la temperatura del cuerpo sea 30 grados centígrados. Fíjense, nosotros vamos a tener que la temperatura inicial era 100 cuando el tiempo era 0 minutos. Después la temperatura era 60 cuando el tiempo era 20 minutos. La temperatura era 30 cuando pasaron 60 minutos. Cuidado que me saquen 10 o 15 minutos, ¿no? Que estén aquí al medio. ¿Eh? Cuidado, ¿no? Porque si no estaría mal, ¿no? ¿Se dan cuenta, no? Entonces, fíjense, va decreciendo, por lo tanto va aumentando el tiempo, ¿no ven? Si me hubieran sacado, por ejemplo, si ahí la señorita se hubiera equivocado al meter los datos y me hubiera dicho, el tiempo pasó 15 minutos. Entonces, yo estoy aquí. ¿No? Tiempo, 15 minutos me hubiera dicho cuando la temperatura era 30 grados centígrados. Y eso es una totalmente falta de criterio, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se dan cuenta, no ven? Sí, ingeniera. Porque a medida que va pasando el tiempo, entonces se va enfriando más, ¿no? Entonces, estos problemas de temperatura son realmente sencillos, no hay dónde perderse, no hay dónde perderse acá en los problemas de temperatura. Bien. ¿Se entendió? Vamos a buscar otro problemita. A ver. Uh-huh. Dice, un químico desea enfriar desde 80 grados centígrados hasta 60 grados centígrados una sustancia, cualquier sustancia, que se coloca en un dispositivo por el que circula agua
a 15 grados centígrados. Se observa que después de 2 minutos, la temperatura ha descendido a 70 grados centígrados. Estimar el tiempo total de enfriamiento. ¿Qué significa el tiempo total de enfriamiento? ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que cuando la temperatura del cuerpo es 0 grados centígrados, por decir. ¿Ya? Entonces, si nosotros leemos el problema, vamos a tener aquí el ejemplo. Un químico desea enfriar desde 80 grados centígrados hasta 60 grados centígrados una sustancia. Esta sustancia se coloca en un dispositivo por el que circula agua a 15 grados centígrados. Luego se observa que después de 2 minutos, la temperatura bien, la temperatura ha descendido, dice, de 70 grados centígrados. Entonces, estimar el tiempo total de enfriamiento. Bien, ¿cuáles son mis datos acá? ¿Cuánto es la temperatura del medio si leen el problema? ¿Cuánto es la temperatura del medio? 15 grados centígrados. 15 grados centígrados. Bien. ¿Cuánto es la temperatura inicial? 80 grados centígrados. En este caso tenía 80 grados centígrados cuando el tiempo era 0 minutos. Después el tiempo descendió a 60 grados centígrados. No. A ver, un químico. El tiempo era 2 minutos. Un ratito. Sustancia. Se observa que después de 2 minutos la temperatura ha descendido a 70. Cuando pasaron 2 minutos. Pero ¿cuál es la temperatura final acá? La que yo quiero encontrar. ¿Hasta dónde quieren? Porque no es 0, ¿no ves? Yo estaba pensando, acá no había leído. En la temperatura final que se quiere obtener es 60 grados, para eso yo quiero saber cuánto tiempo debe pasar. ¿Sí? El tiempo total de enfriamiento para llegar
desde los 80 hasta 60 grados centígrados. Por lo tanto, esta es mi pregunta. Y estas de acá son condiciones. Estas condiciones me permiten encontrar la constante de integración y la constante de proporcionalidad. ¿Cuál de las dos ecuaciones voy a la A o la B? La B. La B, ¿no? La B de enfriamiento. Ajá. Tengo esta. Copiar. Vamos a pegar. Esta es la ecuación diferencial. Ya la resolvimos esa ecuación diferencial. La solución la tengo por aquí para no hacer otra vez el mismo trabajo. Pero no me lo hagan en el examen, eso no es, porque ustedes tienen que demostrarme que saben ya hacerla, esa solución. Algunos directamente se van desde la solución general. No, yo no quiero, yo quiero que ustedes me demuestren de dónde sale esta fórmula que estoy enmarcando, que me planteen la ecuación diferencial y me digan, la ecuación diferencial se resuelve así. Entonces vamos a tener que la temperatura es igual a 15 más C por E elevado a la menos K por T. Entonces, número 3, yo me pregunto cuál es la solución particular. Entonces, yo voy a decir que la temperatura inicial era 80, cuando el tiempo era 0 minutos. 80 igual a 15 más C por E elevado a la menos K por 0. 80 menos 15 son 65. E elevado a la K por 0 es 0, ¿no ven? Entonces tengo la constante. Bien. Entonces, yo voy a tener 80 es igual a 15 más 65 por E elevado a la menos K por T. Para encontrar K, yo tengo que la temperatura es igual a 70 cuando pasaron 2 minutos. Entonces tengo 80 menos 15 igual a 65 por E elevado a la menos K por 2. 80 menos 15, nuevamente creo que son 65. A ver, hay algo que no está bien acá. Aquí es 70, no es 80. Porque tengo que 70 menos 15. 70 menos 15 son 55. K vale 65. Bien, por elevar a 2K. 55 dividido entre 65 es igual. Por lo tanto,
voy a tener logaritmo de 55 menos 2k por el logaritmo de esto, ¿vale? Por lo tanto, k es igual al logaritmo dividido entre 2, entre menos 2, ¿cierto? Bien, si me encuentran por favor el valor de k, que va a salir positivo, porque el logaritmo de 55 menos 65 es negativo. ¿Están calculando? $0,083. 0,083. Entonces, la solución particular t es igual a 15 más c vale 65 por e elevado a la menos 0,083 del tiempo. Entonces, cuando temperatura vale 60 grados centígrados, porque es de 80 a 60. Entonces vamos a tener aquí 60 es igual a 15 más 60 menos 15 va a ser 45. 45 dividido entre 65 es igual. Voy a aplicar logaritmo de una vez. Y aplicar la propiedad de los logaritmos. 0,083 veces el tiempo por el logaritmo de e. Se me hace 1. El tiempo es igual al logaritmo del 45 sobre 65 dividido entre menos 0,083. ¿Cuánto es el tiempo ahora? Para que hubiera llegado a 70 grados centígrados. A 60 grados centígrados, perdón. $4,43. ¿Cuánto? 4,43. 4,43 minutos. Listo. Estos problemas son facilitos, ¿entendieron? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende esto? Fácil, ¿no? Esos son los problemas. ¿Fácil o no es fácil? Yo le digo fácil y ustedes no sé, no sé si le entendieron. Para mí, yo creo que está fácil. Lo demás, a ver ustedes qué me dicen. Sí, ingeniera. ¿Se entendió? Se entiende. Se entiende. Ok, facilito, ¿no ven? Bien, vamos a ver estos problemas geométricos, ¿ya? De geometría. Bien, ¿cómo es problema de geometría aquí? Sabemos que la pendiente de la recta tangente a la curva es una primera derivada, ¿no?
Yo tengo aquí una curva y igual a f de x. Aquí voy a tener una tangente. Esta es una tangente. Es decir, la recta tangente. Y la recta tangente, yo puedo encontrar una recta normal. Esta es la normal a la curva. Yo le voy a poner LN. Y aquí voy a tener un punto P sub 0, X0 y E0. ¿Bien? Entonces ya yo tengo el punto tangente en un punto. El tangente de la curva en un punto. Este es el ángulo tita, que es la pendiente de la recta tangente. Bien. Entonces, en primer lugar, yo voy a tener que Y' es igual a M, que es igual a la pendiente de la recta tangente, M1, o M tangente le vamos a poner. ¿Ya? Número 2, Y' es igual a menos 1 sobre M de la tangente. Esto le vamos a llamar Mn. Esto es la pendiente de la recta normal. Que si yo le pongo M normal es igual a menos 1 sobre Y'. Y' de la tangente, ¿no ven? Que en todo caso, acá le vamos a poner mejor Y' de la normal. ¿Ya? Bien, entonces, ¿pero cuál es la ecuación de la recta tangente? La ecuación de la recta tangente va a ser Y menos Y0 es igual a M por X menos X0. ¿Bien? Pero vamos a tener que Y menos Y0 es igual a Y' en el punto sub 0, en este punto, porque yo estoy utilizando la pendiente en ese punto, por eso le pongo Y' sub 0 por X menos X0. ¿Ya? Bien, ¿cuál es la ecuación de la recta normal? Este es un problema de cálculo 1. Entonces vamos a tener Y menos Y sub 0 igual a menos 1 sobre Y' sub 0, que sería la pendiente por X menos X0. Entonces, tengo la ecuación de la recta tangente y la ecuación de la recta normal. Ya. Pero, aquí hay otras cosas que yo puedo encontrar.
Resulta que aparte de encontrar las pendientes, yo voy a tener la longitud de la tangente, puedo encontrar longitud de la normal, de aquí hasta aquí, puedo encontrar esta, la longitud de la subtangente, y esta de acá es la longitud de la subnormal. ¿Bien? Entonces, LT es longitud de la subtangente, lo que está por abajo de la tangente. LN es longitud de la subnormal. ¿Ya? Vamos a tener longitud de la tangente, perdón, acá. Longitud de la normal, L SDT, longitud de la subtangente, LSN, longitud de la subnormal. Entonces, este punto de aquí, P, es X sub 0. A ver. Este punto P sub 0 es X0 y es 0. Este punto P es X sub 0, 0, ¿cierto? ¿Sí? Y este punto Q de acá, este punto de aquí, es ese punto de aquí que es, conozco el punto Q. ¿Cuánto vale el punto Q? Aquí no conozco. Le voy a poner X, porque no sé qué distancia hay aquí de X. Pero yo conozco que este punto es 0. ¿No? Fíjense, tengo como datos este y este, son datos. ¿Ya? Son datos. Entonces, ¿cuánto vale esta longitud de la tangente? No los escucho. ¿O cuánto vale? No hemos definido. Ya la ecuación de la recta tangente. Y menos y0 es igual a y' sub 0
por X menos X0, ¿cierto? Bien, entonces, ¿cuánto vale? Si yo tengo ya esa ecuación, yo quiero calcular cuánto vale X. Un ratingo que se me... Ahora sí. Entonces, si Y vale 0, entonces 0 menos Y sub 0 igual a Y prima sub 0 por X menos X0. Entonces yo voy a tener menos Y sub 0 sobre Y prima sub 0 es igual a X menos X0. Por lo tanto, X va a ser igual a X sub 0 más menos, sería perdón, menos ingeniero? menos a X sub 0 menos Y sub 0 sobre Y prima sub 0. Entonces, este punto Q va a ser X sub 0 menos Y sub 0 coma 0. Bien, entonces ya tengo definido cuánto es este valor de X. El valor de X es todo esto de acá, ¿no? Porque no lo conocía. Y ahora ya yo tengo todo para conocer la longitud de la... Esta es la longitud de la tangente. Yo puedo conocer la longitud de la subtangente. Entonces, ¿cómo yo voy a conocer la longitud de la tangente y de la subtangente? Voy a tener la distancia entre dos puntos. Esa distancia no es más que Pitágoras, ¿cierto? ¿Qué va a decir? X menos X sub 0 elevado al cuadrado más Y menos Y sub 0. O le vamos a poner así en función de los números directores que ya hemos visto, A cuadrado más B cuadrado. ¿Ya? A va a ser la diferencia de X menos X sub 0 y B va a ser la diferencia de Y menos Y sub 0, es decir, la diferencia entre Y. Entonces, si yo tengo los dos puntos, el punto P, esa es una fórmula, ¿no ven? Vamos a nuestro punto. Y tengo el punto P, X0 y Y0, y Q tengo X0 menos Y0 sobre Y prima sub 0, 0. Entonces, la distancia va a ser la raíz de X0 menos X0 menos Y0 sobre Y prima 0. Esto elevado al cuadrado. Más Y0 menos 0 elevado al cuadrado. Entonces esta sería la longitud de la tangente. ¿Ya? Porque es eso lo que estamos encontrando. Estamos encontrando este valor de aquí. Porque sería la distancia entre esos dos puntos. Entonces, ese punto para ahí, ¿no ves? Con estos dos puntos estoy encontrando esa distancia. Por lo tanto, voy a tener a ver.
No, mejor voy a hacer otra cosa. Me estoy complicando. Vamos a tener x0 menos por menos va a ser más, y 0 sobre y' sub 0, el cuadrado está ahí afuera, más y sub 0 elevado al cuadrado. Entonces la longitud de la tangente se me va con esto, y sub 0 al cuadrado sobre y' sub 0 más y sub 0 elevado al cuadrado. Entonces, fíjense, la longitud de la tangente, el y sub 0 puedo sacarlo fuera. A ver. Si yo factorizo, puedo sacar y sub 0, y' sub 0, por la raíz de 1 más y' sub 0 elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, esta viene a ser mi fórmula de la longitud de la tangente. Bien. Ahora, yo voy a tener la longitud de la subtangente. Y no vino tu... me escribió, me dijo que a las 9. Ah, ya. Ah, ¿qué fue? ¿Ah? ¿Por qué? Algo de... Ah, ya. Bueno. Ok. Ahora, entonces vamos a tener la longitud de la subtangente. Y esto lo voy a encontrar con el punto P, que es x0, 0, y el punto Q, x0 menos y sub 0 sobre y' sub 0, 0. Entonces, la longitud, nuevamente Pitágoras, es igual a la raíz de x menos x0 menos y0 sobre y' sub 0 elevado al cuadrado más 0 elevado al cuadrado, porque 0 menos 0, ¿no ven? Entonces, aquí vamos a tener que la longitud de la subtangente, esto es x sub 0, sería la diferencia de este y esto de acá, ¿no ven? Se me van este se me va con este, y este cuadrado se me va con esto. Sería y sub 0 sobre y' sub 0. ¿No? Bien, que generalizando, para cualquier otro punto, la longitud de la subtangente va a ser y sobre y', ¿no? En el punto considerado. En cualquier punto. ¿Ya? Igual acá, L tangente va a ser, y sub 0 se lo puse arriba, y sobre y' por la raíz de 1 más y' elevado al cuadrado, ¿no? Porque ese y sub 0 es para ese punto P0, ¿no? Entonces yo puedo tomar la tangente en cualquier punto. Entonces ya tengo otra fórmula de la subtangente, ¿no?
Bien. Ahora voy a tener la longitud de la normal. Aquí le vamos a poner el punto B. El punto B tampoco conozco, ¿no? Conozco el punto P, pero el punto P sería X, 0, ¿no? Nuevamente debo conocer el punto P. Para encontrar la normal, del punto P, X0, 0. Aquí tengo el punto P0, X0 y E0. Acá tengo el punto B, que no conozco, X, 0 también. Entonces, la ecuación de la normal, y menos y0 igual a menos 1 sobre y prima por x menos x0. Entonces, si y vale 0, menos y0 es igual a menos 1 sobre y prima por x menos x0. Entonces, se van los negativos y me queda aquí que y sub 0 sobre y prima igual a x menos x0. Entonces, x igual a x sub 0 más y sub 0 por y prima. Por lo tanto, el punto B va a ser x sub 0 más y sub 0 por y prima, 0. Entonces vamos a tener que esta es la longitud de la normal. Entonces esa longitud de la normal vamos a tener que, por Pitágoras nuevamente, o sea, por la distancia entre dos puntos, va a ser la raíz de x0 menos x0 más y0 y prima elevado al cuadrado más y0 menos 0 elevado al cuadrado. Entonces esto es igual, este se me va con este, y entonces vamos a tener y sub 0 por y prima, todo esto elevado al cuadrado por y sub 0 elevado al cuadrado. Por lo tanto, la longitud de la normal, fíjense, yo puedo sacar el y sub 0 por la raíz de 1 más y prima elevado al cuadrado. Entonces la longitud de la normal para cualquier punto va a ser y por 1 más y prima elevado al cuadrado. ¿Ya? Entonces, luego sacamos la longitud de la subnormal. Y va a ser entre el punto P, x0, 0, y el punto B, x0 más y sub 0 por y prima, 0. Entonces, nuevamente, la longitud de la subnormal va a ser la raíz de
x0 menos x0 más y0 y'. Todo esto elevado al cuadrado más 0 elevado al cuadrado. Entonces esto se me va con esto. La longitud de la subnormal, entonces también este se me va con este. Y me quedaría y0 por y'. Generalizando, la longitud de la subnormal sería y por y'. Bien, ya tengo todos los datos. En resumen, ya les indiqué cómo podemos encontrar todos esos datos. La ecuación de la tangente y menos y0 es igual a y' por x menos x0. ¿Ah? Ese x0 y y0 es un punto. La ecuación de la normal y menos y0 es igual a menos 1 sobre y' de x0. La longitud de la tangente aquí la tenemos. La longitud de la tangente va a ser y sobre y' por la raíz de 1 más y' elevada al cuadrado. La longitud de la subtangente y sobre y'. La longitud de la normal, Ln, es y por la raíz de 1 más y' elevado al cuadrado. Y la longitud de la subnormal va a ser igual a y por y'. ¿No? Entonces, ese es el resumen de todo lo que nosotros hemos trabajado ahorita, ¿no? Bien. Ese y significa que yo voy a utilizar cualquier punto, ¿ya no? ¿De acuerdo? Es decir, en cualquier punto de la curva. Por eso yo estoy generalizando. Muy bien, vamos a hacer un problemita. Me dice hallar la ecuación. Bien, lo que yo les he dado es, digamos, si yo estoy trabajando con algún problema, cómo yo lo puedo desmenuzar para poder emplear las ecuaciones, ¿no? Entonces aquí dice, ejemplo, hallar la ecuación de la curva tal que la parte de cada tangente
la parte de la tangente comprendida entre el eje Y y el punto de tangencia y el punto de tangencia quede dividido en dos partes. En dos partes iguales. Por el eje X. Entonces, lo primero, en este caso, si yo no dibujo, yo no puedo tener nada. Yo tengo que esta es yo voy a considerar ese punto de tangencia. ¿Ya? Esto es una función y igual a f de x. O f de x, y igual a 0, ¿cierto? Y va dado en forma explícita o implícita. Ya. Tengo el punto de tangencia. A ver. Ese sería la tangente. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, vamos a hacerlo más pronunciado para que se vea mejor. Vamos a graficar primero la tangente. Y suponga que esta es la curva de tangencia, el punto de tangencia. ¿Ya? Ahí está el punto de tangencia, punto P de tangencia. ¿Ya? Entonces, ese punto P no conozco cuál es ese punto de tangencia todavía. ¿Ya? Y acá, con el eje X, tampoco el eje X lo voy a poner ahí. Porque si no, me lo van a decir que llévale 0. Lo que no es cierto. Acá lo vamos a poner el eje X. Porque no sé si es 0 o no es 0. En ese punto. Esto es Y. Esto es X. El punto 0. Y aquí hay un punto A. Y el punto A es un X, coma 0, ¿no? Aquí. ¿Ya? Es el punto de aquí. ¿Por qué? Porque estoy poniendo justamente aquí el eje 0. Bien. Aquí voy a poner el ángulo tita, que es la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. Entonces aquí voy a poner el punto B, que tampoco
es un X, no conozco el X, pero también está en 0. ¿De acuerdo? Pero dice, el punto ¿qué pasó acá? Ya. El punto vamos a tener A, B, P. ¿Qué va a pasar con ese triángulo? Ese es un triángulo rectángulo donde la tangente de tita va a ser PB sobre AB, ¿cierto? Bien. Aquí, como ustedes ven, esto es Y, porque el punto va a ser PY, ¿cierto? PXY, diré. Entonces, PB es igual a Y, ¿cierto? PBY es igual a Y. Dice, comprendida entre el eje Y y el punto de tangencia que divide en dos partes iguales a X. ¿Qué quiere decir? Que aquí y aquí tengo dos partes iguales. Tengo dos partes iguales acá para X. Si este es X, este es 2X. ¿Sí? Entonces, AB, no, estoy al revés acá. AB va a ser igual, las dos partes iguales van a ser esta y esta. ¿Ya? Entonces va a ser X medio. ¿No? Voy a suponer que de aquí hasta aquí hay X, ¿cierto? Porque dice XY. Entonces, de aquí hasta aquí hay X medio, ¿no ven? ¿Sí? Porque fíjense, lo importante es que yo sé este dato de aquí. Este dato de aquí yo sé que es X, Y. Dice, de tal forma que esa tangente me va a dividir el eje Y en dos, el eje X en dos partes iguales, ¿no? Si fíjense, desde aquí hasta acá hay X, porque esto es lo que me da el punto P, entonces, desde ahí hasta ahí hay X medio, ¿no? Entonces, la tangente de tita, ¿a qué es igual a la tangente del ángulo? ¿No? Nosotros sabemos que la derivada de Y con respecto de X es igual a la tangente de tita, que es igual a la pendiente, ¿cierto? Entonces vamos a tener que la derivada de Y con respecto de X es igual a 2Y sobre X. ¿De acuerdo? Entonces, esta es mi ecuación diferencial. ¿Qué es lo que me pide? La ecuación de la curva. Entonces, ¿qué es lo que me pide? Me pide esto, me pide encontrar la familia de curvas, ¿no? Y como nosotros sabemos que al encontrar la familia de curvas yo tengo que hallar la solución de la ecuación diferencial. Entonces vamos a tener la solución de la ecuación diferencial. Va a ser
d de y sobre y es igual a 2d de x sobre x. Vemos que es una ecuación diferencial de variables separables. Logaritmo de y es igual a 2 veces logaritmo de x más logaritmo de c. Entonces vamos a tener logaritmo de y es igual a logaritmo de x cuadrado por c. Los logaritmos se me van y y es igual a c por x cuadrado. Quiere decir que yo tengo una familia de parábolas. A ver. Entonces, si yo tengo esa familia de parábola, la tangente me va a dividir en dos partes iguales a x a partir de y. A ver. Bien, a ver, léanlo el problema, léanlo. Nada con la tangente, subtangente, pero eso de la tangente, subtangente, su normal, por ahí hay otro problema. ¿Listo? Vamos revisando, por favor. ¿Listo? Sí, ingeniero. A ver, vamos a ver si hay otro por acá. Muy largo. A ver, vamos a ver este problema de acá. A ver, son un poquito medio complicaditos estos dibujos de acá, porque hay que razonar bastante. Dice, a ver, en cada punto XY de una curva, el segmento
el segmento que la tangente intersecta con el eje Y en el eje Y es igual a 2xy cuadrado. Hallar la curva. Bueno, vamos a hacer que esto es parecido al problema de allá. Vamos a tener una curva cualquiera, y igual a f de x, o en forma implícita, aquí vamos a tener la tangente. Esta es la tangente. Pero me dice que este valor de la tangente ¿ya? Aquí tengo que hacer un triángulo rectángulo para saber la pendiente. Esto es tita. ¿Ya? Y esto es X. Esto es Y. Este punto P de aquí, ¿no? No conozco. Esto es X, pero esto es 2xy cuadrado, ¿no? Es decir, este valor de aquí, la pendiente, ese punto, donde el Y dice, intersecta con la tangente, el valor de Y es igual a, es decir, que este valor de Y, desde aquí hasta acá, es 2xy cuadrado. ¿No? Donde el eje Y intersecta es, no es 2xy cuadrado. Entonces, este es el valor de Y. Bien. Entonces, yo voy a tener que armar una ecuación diferencial. Voy a decir que Y menos Y sub 0 es igual a M por X menos X0. Pero fíjense, ese punto, el Y sub 0 vale. A ver, ¿cuál es la pendiente? La tangente de tita, que es igual a la pendiente. ¿A qué es igual esa pendiente? Fíjense, esto es X y esto es Y. ¿A qué es igual esa pendiente?